Vamos ahora a otro debate, esta vez jurídico en Colombia, y tiene que ver con la indignación que ha generado la solicitud que llegó a la Corte Suprema de Justicia para permitir la posesión de Wadid Mansur, hoy preso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien resultó elegido senador el pasado 8 de marzo y desde su sitio de detención estaría buscando ocupar la curul que ganó en esas elecciones. Por eso nos vamos a hablar con dos invitados que nos ayudarán a entender un poco mejor esta controversia. Empiezo saludando al abogado Marlon Díaz, abogado penalista. Buenos días, doctor Díaz, gracias por atendernos. Buenos días, Marcela, y buenos días a toda la audiencia de Caracol. Y también nos acompaña el expresidente del Congreso, Ernesto Macías. Ex senador Macías, buenos días. Marcela, muy buenos días. Empiezo con usted, doctor Díaz. ¿Qué opinión le merece? Pues por supuesto, este es un tema que genera indignación en la ciudadanía. Ha dicho la defensa del señor Wadid Mansur que ellos no tienen nada que ver con esa solicitud. Sin embargo, sí se abre la discusión sobre una persona que resultó elegida congresista y que está presa, si tiene o no el derecho a posesionarse en esa curul a pesar de su condición. La discusión pasa por dos normas específicas. Una es la imposición de medidas de aseguramiento para servidores públicos, en este caso congresistas, que se rige por el mandato de la Ley 600 del año 2000. Allí está establecido que cuando se impone una medida de aseguramiento respecto de un servidor público, debe procederse primero a la suspensión en el ejercicio del cargo, en este caso por el Congreso de la República. Eso, por supuesto, aplicó en lo que tiene que ver con la privación de la libertad por su condición de representante a la Cámara. Ahora bien, al ser elegido ahora senador, debe verificarse específicamente el artículo 134 de la Constitución. En el año 2015 fue modificado, realmente tuvo una modificación en el año 2009, implementando lo que se conoce como la silla vacía en el Congreso, y que en casos de delitos como el que aquí se investiga, un delito contra la administración pública, genera la imposibilidad de reemplazar ese cargo esa curul específicamente a la que se hizo electo. La pregunta central es, ¿puede o no posesionarse el 20 de julio como senador de la República? ¿Requeriría autorización de la Corte Suprema de Justicia? Creo que no lo podría hacer motu proprio el Congreso de la República sin que exista esa previa autorización, pero inmediatamente quedaría suspendido del cargo justamente por tratarse de un delito doloso contra la administración pública. Ex senador Macías, usted por el contrario ha recordado que en el pasado recibió una solicitud de los abogados de la entonces senadora electa Aida Merlano para que la posesionara en la cárcel y que su respuesta fue negativa. Y pues este caso sería similar al de Wadid Mansur. ¿Por qué esto no sería posible y cuál es su argumento? A ver, lo primero que debo advertir, yo no soy abogado, soy comunicador social. Sin embargo, efectivamente en el 2018, siendo yo presidente del Congreso, los abogados de la entonces senadora electa, Aida Merlano, radicaron una petición para pedir que se le posesionara en el Buen Pastor, si no estoy mal. Estaba detenida. Nosotros, con base en la Ley Quinta del 92, que es el reglamento del Congreso, negamos la solicitud porque dicha ley exige la comparecencia personal para prestar juramento ante la mesa directiva, respectiva mesa directiva, en este caso el Senado. De tal manera que así procedimos. Posteriormente acudieron a la tutela, pero igualmente la tutela en ese momento fue negada precisamente con los mismos argumentos que nosotros esgrimimos en la respuesta a los abogados de la señora Merlano. De manera que pues nunca ocurrió la posesión. No se pudo posesionar porque no hubo una autoridad judicial que le facilitara salir y presentarse personalmente al Congreso. Me gustaría trasladarle esta pregunta al abogado Marlon Díaz, y es si usted considera que finalmente hay muchos vacíos relacionados con estos casos en donde hay congresistas investigados. Y la pregunta va enfocada a lo siguiente:
independientemente de que él se pueda posesionar, que es un acto protocolario, en caso de que eso no se dé, él podría llegar eventualmente al Congreso en caso de que se presente un recurso, llámese una tutela o una libertad por vencimiento de términos, doctor Marlon Díaz. Es que aquí tenemos, y es justamente el punto central de discusión. Él tiene un derecho, fue elegido como senador de la República, está incólume su presunción de inocencia, estamos apenas en una etapa embrionaria del proceso penal por ley 600, apenas se resolvió situación jurídica, todavía hay que recorrer mucho camino probatorio, tanto en la etapa de investigación, que haya una eventual resolución de acusación por parte de la sala de instrucción, para llegar a un juicio en la sala especial de primera instancia, que además está en el caso de una eventual sentencia condenatoria con la posibilidad, por la garantía de doble conformidad, de que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Y solo si existiera una sentencia condenatoria, una vez agotados todos los recursos, estaría desvirtuada la presunción de inocencia. Entonces viene el punto. Pensemos que aparece la prueba reina, solo por hablar de un aspecto específico, que permita la revocatoria de la medida de aseguramiento del congresista. En ese caso, entonces, ¿qué pasa con sus derechos políticos? Y es ahí justo donde vendría la discusión. Si se podía o no se podía posesionar. Yo recuerdo exactamente ese precedente que cita el ex senador Macías en lo que tiene que ver con Aida Merlano. Digamos que no hubo necesidad de verificar nuevamente porque al final lo que recuerdo es que reemplazó la curul, tal vez entró la senadora Soledad Tamayo en ese momento. En este caso específico, la pregunta, para darle razón, Juan Esteban, en que creo que hay ciertos vacíos, es qué pasaría si, por ejemplo, mañana se revocara la medida de aseguramiento. Entonces, ¿qué pasa con los votos, los electores? La condición que no pudo ejercer porque ni siquiera se permitió posesionarse en este momento a este congresista. Ese es como el punto central que creo que es necesario incluir Sí. en el debate. Ex senador Macías, la misma pregunta, y usted que conoce muy bien los estatutos del Congreso, en caso de que él no pueda posesionarse el 20 de julio como acto protocolario, más adelante sí podría solicitar sus credenciales en caso de que recuperara su libertad el senador electo Guaidó Mansur. A ver, ahí como lo explica el doctor Díaz, pues el Congreso, la mesa directiva del Senado en este caso, no puede entrar en la discusión jurídica pues, de la Corte. Si él llegara a presentarse, pues obviamente tendrían que posesionarlo. Pero mientras él esté detenido, privado de la libertad, pues no puede cumplir el acto de posesión salvo autorización judicial, salvo que en este caso la Corte le facilite o le dé permiso, qué sé yo, o por alguna circunstancia judicial pueda salir. Debo recordar algo, el doctor Díaz mencionaba que nosotros, o que a la señora Merlano la sucedió la senadora Soledad Tamayo. Efectivamente, fue así, porque en ese caso, en ese momento, contra la señora Merlano había dos procesos. Uno en la Corte Suprema, proceso penal, y el otro en el Consejo de Estado, que era un proceso electoral. Antes de que ocurriera el fallo de la Corte Suprema, el Consejo de Estado decretó la nulidad de la elección de la señora Merlano. Luego a la mesa directiva le correspondía en ese momento llamar a quien seguía en el orden de votación de la lista respectiva y por eso posesionamos a la señora Tamayo. Pero posteriormente, una vez fue condenada la señora Merlano, automáticamente se produjo la silla vacía y obviamente su reemplazo o quien estaba en la curul tuvo que abandonar porque ya la curul desapareció.
Pues es justamente la discusión en la que está en este momento el Senado de la República frente a la solicitud que llegó a la Corte Suprema de Justicia con la cual piden que Wadid Mansur, representante del Partido Conservador, quien está hoy detenido, preso por el tema del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pueda llegar a ocupar la curul que ganó el pasado 8 de marzo para llegar justamente al Senado. Agradecemos a nuestros invitados, el abogado Marlon Díaz y el expresidente del Congreso, Ernesto Macías.